Buenos días, familia. ¿Estáis bien? ¿Sí? Yo creo que estoy más nervioso de lo habitual, así que me vais a perdonar. Hoy vamos a compartir un tema bastante serio, ¿vale? Así que me perdonáis si me veis un poquito más, menos gracioso, menos a gusto, pero es un tema que toca tratar. Venimos, no sé si os acordáis, del capítulo 7 de Romanos. Estamos estudiando la carta a los romanos. ¿Y os acordáis de hace ya 3 semanas casi, de la predicación que terminaba diciendo, "Oh, miserable de mí, pobre desgraciado que soy yo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte?" ¿Os acordáis de eso o no? Entonces en el versículo siguiente dice, pero gracias a Dios por su Hijo Jesús. Entonces la respuesta estaba allí. Mira, voy a ponerme el temporizador, lo tengo apuntado, por amor a vosotros. No quiero pasarme del tiempo. Es muy importante estudiar un texto en su contexto, porque si no, se vuelve un pretexto para defender lo que quieras, decir lo que quieras. Y fijaros que venimos estudiando la carta a los romanos desde los capítulos anteriores, y había una pregunta que se iba repitiendo de diferentes maneras en los capítulos anteriores. La pregunta era más o menos esta: ¿seguiremos pecando entonces? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Lo hemos visto una y otra vez. ¿Cuál es la respuesta visceral de Pablo a eso? ¿Seguiremos pecando, iglesia? En ninguna manera. ¿Estamos locos? No, no. ¿De qué sirve la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, si vamos a vender ese evangelio de que seguir pecando está bien, porque la gracia es eterna? No, no se trata de eso. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y entonces en el capítulo 7, Pablo hablaba sobre la ley. ¿Qué pasa? ¿Que la ley es mala? ¿La ley conduce al pecado? No es eso. Es que el pecado que hay en mí se aprovechó de lo bueno de la ley para mostrar mi condición de pecador, ¿verdad? Y la respuesta de Pablo una y otra vez durante toda la carta de Romanos es esa: ninguna manera, ni de coña, que no es eso, que no es eso. Y me encantó el ejemplo que puso Marlon en la predicación, me encantó. Me parece muy adecuado. Juan capítulo 8, ese encuentro de una mujer pecadora, cogida, o más bien en un montaje, ¿no? Como para acusarla, ¿verdad? No era sola la que estaba pecando, ¿verdad? Y entonces se le presenta a Jesús los religiosos y dicen: ha sido encontrada en adulterio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ella? La ley, ¿qué dice? Hay que apedrearla. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, después de decir, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces dice que desde el más viejo al más joven se fueron yendo, ¿verdad? Y me encanta, porque cuanto más viejo eres, más te das cuenta que más pecado acumulado tienes. ¿Sí o no? Cuanto más mayor te haces, más te das cuenta que más pecado tienes ahí atrás de bagaje, ¿verdad? Entonces, como no estamos libres de pecado ninguno, por cuanto todos hemos pecado, así que del mayor a menor se fueron yendo. Entonces Jesús, ahora sí, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, pregunta Jesús. Y ella dice: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno tampoco. Vete y no peques más. Jesús no le condenó y le dijo: vete, pero no peques más. ¿Abundaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? No, no se trata de eso. No se trata de eso. Había una gente que había mal manipulado el mensaje del Evangelio, haciendo creer que podemos pecar libremente, porque la gracia es eterna, por la muerte de Cristo. No se trata de eso. Me ha encantado como cuando Yanelis hablaba de Zaqueo esta mañana. Se trata de un cambio de actitud, metanoia, un cambio de mente, un cambio de conducta. Es algo que se ve, es algo que se nota. Entonces, llegamos al final del capítulo 7, vamos a entrar ahora en el 8 con esa pregunta. ¿Seguiremos pecando? No, la respuesta la tenemos, no. Pero aquí en el capítulo 8 viene la chicha, viene lo guapo. Porque en el capítulo 8 tenemos muchos consejos para responder a esto, no solo de una manera teórica, de ninguna manera, sino de una manera práctica. Porque la pregunta al mensaje de hoy
si me lo puedes poner, Tone, es ¿cómo dejo de pecar? Si mi intención es no pecar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Me acompañáis? ¿Sí? ¿Tenéis vuestras Biblias? Romanos capítulo 8. Ya sabéis, como siempre vamos a leer entre todos, vamos a ir leyendo el texto juntos y vamos a ir pidiendo que el Señor nos vaya hablando en medio del texto. Que alguien me lea, por favor, los versículos 1 y 2 del capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Vamos a responder durante toda la predicación a esta pregunta. ¿Cómo hago para dejar de pecar? Porque se trata de eso. El bien que quiero, ese no lo hago. Y justamente el mal que no quiero, eso es lo que acabo haciendo. Entonces, ¿cómo cambio eso? ¿Cómo cambio esto? Lo primero que dice, ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús. Hay un texto que me viene a la mente, se conecta directamente con esto, y está el texto súper conocido, Juan 3, no, el 17. El siguiente, ¿os acordáis lo que dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no va a condenar a nadie, cada uno nos condenaremos o no a nosotros mismos. Todo depende de creer o no en el unigénito Hijo de Dios. Porque Jesús no ha venido al mundo para condenarlo. Igual que a la mujer no le condenó, sino que le ofreció gracia. A eso viene Jesús, a cambiar nuestra manera de vivir. Jesús preguntó a la mujer, ¿ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno. Ninguno podía. Ojo, Jesús sí podía. Jesús no había pecado. Si había alguien ahí que podía tirar una piedra, ese era Jesús. Y Jesús le dijo, yo no te condeno. Vete y no peques más. Primer secreto para dejar de pecar. Sentirnos libres, liberados. Porque Jesús no nos condena. Jesús no nos acusa. Jesús viene justamente a liberarnos del pecado. ¿Amén a eso? ¿Sí o no? Si eso no se ha interiorizado en tu interior, te va a ser muy difícil liberarte del pecado. Si no sientes que Jesús te hace libre, no te condena, que la obra de Jesús es perfecta, te da poder, autoridad para que seas libre del pecado, te va a costar. Eso te tiene que calar. ¿Hay alguien que me entiende o no? ¿Sí? Me sabe muy mal que a veces por el celo que tenemos por la palabra, por la santidad, por guardar la santidad de Dios, nosotros acabamos condenando a nosotros mismos, nuestros pensamientos, ¿verdad? Incluso a los hermanos. A veces se nos da bien. Hacemos mucho el papel de los religiosos que presentan a la pecadora. Mira Jesús, aquí está, haz con ella. Y no nos damos cuenta que nosotros somos ella. No nos damos cuenta que nosotros somos. Pero es que lo hacemos con nosotros también. Dejamos que el enemigo, que es quien acusa, el acusador, se mete en nuestras mentes y nos condena a nosotros. Y nosotros nos creemos eso, nos creemos esa mentira. Pero qué bueno es Jesús. Qué bueno es acercarse a Jesús y escuchar esas palabras. ¿Qué? ¿Dónde están los que te condenan? En mi presencia, en la presencia de Jesús, en la presencia de Jesús que está rodeada de su santidad, no hay acusador. No hay nadie que te pueda acusar. ¿Dónde están los que te condenan? Pues relájate, yo no te condeno. Ahora sí, no peques más. No peques más. Primer secreto, entender la libertad y que Jesús no ha venido a condenarnos, ha venido a salvarnos. Que alguien me lea, por favor, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
sino conforme al Espíritu. ¿Os acordáis de lo que hablábamos en los capítulos anteriores? Servíamos, nuestro amo, nuestro dueño, ¿quién era? Antes de Jesús. El pecado. ¿Os acordáis? Don Pecado, el Señor Pecado, al que servíamos nosotros antes. ¿Sí os acordáis o no? Y aquí vuelve a hacer mención a eso. Hubo uno que fue enviado del cielo por parte del Padre para liberarnos de eso, hacernos libres de esas ataduras del pecado. Y ahora nos hemos hecho siervos de Él. Él nos ha salvado y ahora nos sometemos a su señorío. Hemos cambiado de amo. ¿Os acordáis de aquella predicación, de aquella enseñanza? Y no hay mejor amo que ese. Para este amo yo quiero servir toda la vida. Me va bien sirviendo a este amo. ¿Sí? Me acordaba de esa canción que cantamos mucho. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Hasta aquí todo genial. Pero la canción acaba mejor. Libre para dar mi vida al que me salvó. ¿Sí? Aquí está la clave. No es ser libre para hacer lo que yo quiera. Es ser libre para dar mi vida al que me salvó. De eso se trata. Aquí está el primer secreto de cómo dejar de pecar. Esto no es un vídeo de YouTube de esos de 5 minutos. En 5 minutos deja de pecar para siempre. No. Eso se trata de algo que hay que ir interiorizando durante toda la vida y empezando por las verdades que encontramos en la palabra de Dios. Un encuentro con Jesús, igual que el de la mujer, con la obra redentora de perdón de Jesús, es suficiente para generar algo en tu interior, un cambio, y que quieras no seguir pecando. Uno que se ha encontrado con Jesús. Encontrarse con Jesús significa arrepentirse, llorar a los pies de Jesús, darte cuenta de lo equivocado que estabas delante de Dios y que solo a través de Jesús tú puedes encontrar el perdón de Papá Dios. Eso es encontrarse con Jesús. No es verlo de pasada, no es venir un domingo a la iglesia, no. Encontrarse con Jesús implica arrepentimiento, implica reconocer que yo estaba equivocado. Una persona que se ha encontrado de esa manera con Jesús, cambia. Te aseguro que cambia. No sigue siendo la misma. No quiere seguir pecando. ¿Seguimos? ¿Cómo dejo de pecar? Fíjate que en estos 4 primeros versículos que hemos leído aparece una palabra que se ha repetido ya 3 veces que no la hemos visto en el capítulo 7, a menos en la última predicación. Apareció una sola vez en el capítulo 7 y aquí llevamos 4 versículos y ha aparecido 3 veces. ¿Qué palabra es? Espíritu. El Espíritu va a repetirse el nombre del Espíritu Santo, el Espíritu, 21 veces en este trozo de texto. Se va a repetir mucho. ¿Por qué? Hay una clave. Hay un antes y un después. Antes yo vivía una vida y estaba inconforme. Hay un pecado que me domina, que siento que soy esclavo de él. Y el bien que quiero hacer, ese no lo hago. Pero justamente el mal que no quiero hacer, ese lo hago. Pero eso es el capítulo 7, queridos. Nosotros vivimos en el capítulo 8. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a verlo. Que alguien me lea, por favor, los versículos del 5 al 8. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Aquí hay algo que nos está diciendo Pablo. Hay 2 maneras de vivir. Hay 2 maneras de vivir. Una es queriendo agradar a Dios y la otra es pasando de eso. Y hay una palabra, designio, y hay pensamiento. ¿Habéis leído ahí? La manera de pensar, los que piensan, versículo 5, que está muy relacionado con esto. Aquí nace, en nuestro interior, ¿verdad? Nace nuestro pecado, nuestras malas acciones. Y Jesús quiere, y el Espíritu Santo tiene una obra de transformación de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Ahora se vende mucho una filosofía Disney en muchas películas
en muchos dibujos animados, ¿verdad? Que dice así, es el versículo de esta gente. Haz lo que dicte tu corazón. Princesa, si este es tu príncipe, ves con él. Si te lo dice tu corazón, lánzate. ¿Sí o no? ¿No suena esto? Haz lo que te diga tu corazón. Pero qué equivocado es eso. Si de nuestro corazón nacen los malos deseos, ¿quién conocerá nuestro corazón para saber dónde realmente nace nuestro error? El que marca nuestro camino no es nuestro corazón, es la palabra, es el espíritu de la palabra, es el verbo encarnado. Y fijaros que la manera de empezar a vivir conforme al espíritu pasa por renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. En la versión NVI, en la nueva versión internacional, habla de mentalidad pecaminosa. Teníamos una manera de pensar que nos llevaba a pecar, pero luego habla de una mentalidad que proviene del espíritu. Del espíritu. Y aquí tengo que parar y hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? Y avisaros de algo. Tener cuidado con una corriente de pensamiento, ¿vale? Que es muy filosófica, muy griega, ¿vale? Que dice que todo lo espiritual es bueno y todo lo material, lo carnal, es malo, ¿vale? Pero eso no es así. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Aunque parece con los textos que estamos leyendo, y ahora os demostraré que no, que Pablo está diciendo, no, vivir conforme al Espíritu y todo lo que es de la carne no, es malo. No. La carne está corrompida por nuestro pecado. Pero cuando Dios crea la humanidad, crea al ser humano, carne, hueso, varón y hembra. ¿Y qué dice? Que era bueno en gran manera. Hasta ahí todo era bueno, pero cuando llega ahí, era bueno en gran manera. Lo que Dios ha creado es bueno, ojo, está corrompido. Pero no caigamos en el error de querer vivir una vida espiritual. No sé si habéis conocido a alguien que es muy espiritual. Muy espiritual. Que yo qué sé, se le cae el móvil y le rompe, voy a orar para que el Señor... O sea, ¿habéis conocido a alguien así? Que todo lo lleva a un terreno súper espiritual y que parece, ostras, no conecto contigo, no puedo, no, me siento muy lejos de ti, estás muy alejado en tu santidad perfecta. A mí me ha pasado. Vamos a leer el versículo 13, por favor. Hacemos un pequeño salto. Perdón, he dicho versículo 13, pero quería decir versículo 11, perdonadme. Amén. Cuando Jesús venga a llevarnos, no llevará nuestro espíritu. Él está interesado en darnos cuerpos nuevos, cuerpos gloriosos, glorificados. Y Jesús, después de resucitar, aparece en un cuerpo humano, un cuerpo glorificado. Dios no tiene ningún interés en llevarnos a un ámbito espiritual. No, no, no. Dios tiene interés en que el Espíritu de Dios, viviendo en nosotros, se manifieste en la tierra. ¿Sí o no? La clave no está en vivir en un trance eterno, de abandonar la vida cotidiana, hacerte monje y alejarte del mundo. No es esa la clave. La clave es ser como Jesús. No hubo persona más espiritual que Jesús. No hubo persona más perfecta que Jesús. Y decía el versículo 4, 5, que Jesús era semejante a nosotros en la carne. Y llegó a ser el hombre perfecto, más espiritual que pisó la faz de la tierra. Y fijaros que ese hombre perfecto espiritual trabajó, tuvo amigos, se fue de bodas,
cenó con pecadores, sanó, caminó sobre el mar, hizo un montón de cosas muy chulas. Pero vivió una vida cotidiana, lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Yo no quiero caer en ese error de, por creer esa mentira de que Dios está en el mundo espiritual y no en nuestra vida cotidiana. Hemos dicho ya, lo he escuchado 2 veces esta mañana en la oración y aquí, que de lunes a sábado seguimos siendo cristianos, ¿verdad? El Espíritu Santo sigue habitando en nosotros, ¿sí o no? Pues tenemos que nuestras vidas cotidianas vivirlas llenos del Espíritu, de manera espiritual, agradando a Dios, intentando no pecar. No se trata de alejarnos del mundo. Jesús no ha venido a condenar al mundo. Jesús ha venido al mundo a salvarlo. Y nos ha dejado nosotros aquí, llenos del Espíritu, para seguir su obra. Así que se puede ir a comprar estando llenos del Espíritu y agradando a Dios. Se puede estar en familia estando llenos del Espíritu y agradando a Dios. Se puede estar en el trabajo estando llenos del Espíritu y agradando a Dios. Con tus compañeros, con tu jefe, igual. Se puede salir con los amigos, a hacer una barbacoa, a jugar a fútbol y estar llenos del Espíritu y agradar a Dios. Se puede uno casar y aún en casa, en su relación de pareja, estar lleno del Espíritu y agradar a Dios. Fijaros el cambio de mentalidad. El Señor, el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestra mente y por eso salto a Romanos 12:1. ¿Os acordáis lo que dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor nos está ayudando a entender que el cuerpo no es que sea malo, es nuestro pecado. ¿Vale? ¿Sí? Así que nuestra mente tiene que cambiar, nuestros pensamientos tienen que ser acordes a los pensamientos que el Espíritu Santo pone en nuestra mente. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar la palabra. Esos son los pensamientos que tienen que venir a nuestras mentes. ¿Amén? No caigamos en el error de pensar que el mundo Dios quiere transformar el mundo. Dios quiere cambiar el mundo, Dios quiere salvar al mundo. Por eso envió a su Hijo al mundo. No para condenarlo, sino para salvarlo. Lo que se trata es de vivir una vida llena del Espíritu. Seguimos leyendo, porfa. Versículos 12 y 13. Fijaros cómo juega con la muerte y la vida. Y me encanta, estaba leyendo un comentario que decía, hay una muerte que nos lleva a la vida. Hay una muerte personal, íntima, que nos lleva a la vida. Y me conecta directamente con aquellas palabras de Jesús. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, pero todo aquel que pierda su vida por mi causa, la salvará. La salvará. Morir para vivir. ¿Cómo consigo vivir en el Espíritu para dejar de pecar? Empieza a morir a ti mismo. Y empieza a dejar más espacio al Espíritu Santo. Empieza a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz, también lo decíamos esta mañana, cada día, y a seguir a Jesús, a imitar a Jesús. Hay tantos aspectos en mi vida que tengo que ir muriendo, dejar morir. Y cuando algo muere, queda un espacio para que nazca otra cosa. Para que nazca otra cosa. Y que Dios haga cosas nuevas. Y que mi vida se vacíe de pecado para que se llene de santidad. Y así pueda agradar a Dios. Hay que morir. ¿Alguien tiene en la mano la nueva versión internacional para que me lea el versículo 13? Si no, lo busco yo aquí y lo leo. Si alguien lo tiene. Es que me gusta mucho cómo lo dice. Os lo leo yo. A ver. 13. Porque si vivís conforme a ella, moriréis a la naturaleza pecaminosa. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. En la Reina Valera lo dice de manera diferente, pero me encanta que aquí el versículo 13 diga dar muerte a los malos hábitos. Reina Valera dice hacer morir a las obras de la carne. Me identifico con los malos hábitos. ¿Alguien tiene malos hábitos? ¿Sí o no?
Hay que hacer morir a los malos hábitos. Si queréis vivir en el espíritu de agradar a Dios, hay hábitos que no son buenos y hay que matar esos hábitos. Hay que dar muerte a los malos hábitos. Para hacer una predicación práctica y no teórica, porque si solo me pongo yo a hablar, puede que no os acordéis de todo y no os sintáis identificados. ¿Hay un pegador en la sala? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguno? Santificado, ¿eh? O sea, que está en el proceso de santificación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son? Tengo listas, ¿vale? Si queréis abrir, si alguno quiere abrir porque no se siente, le da vergüenza compartirlo, tengo listas. Romano 1, capítulo 1, versículos 29 al 31, ¿vale? Si alguien lo quiere buscar. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Romanos 13, 13, ¿vale? Marcos 7, 22. De algunos que yo he dicho, coge uno, búscalo si quieres, ¿vale? Pero vamos a hacer una lista entre todos de esos malos hábitos que tenemos, que hay que matar. Porque si esto no conecta con nosotros, no va a servir. Si no nos sentimos identificados con cuáles son esos hábitos malos, no va a servir. No estoy hablando del pecado en sí, sino de los hábitos que nos llevan a pecar luego. ¿Se entiende eso? No necesariamente del pecado en sí, sino de aquellos hábitos que me conducen luego al pecado. Si alguno, vuelvo a decir las citas, pues si queremos leer también de estas listas que tenemos aquí. Romanos capítulo 1, versículos del 29 al 31. Gálatas 5, del 19 al 21. Romanos 13, 13. Marcos 7, 22. Y hay otras listas de vicios, de pecados, ¿vale? Pero ¿cuáles son los malos hábitos míos, por ejemplo, que me llevan a pecar? Esto es un mal hábito. Esto me ha llevado a pecar muchas veces. Muchas veces. Y esto es un hábito que tengo que dar muerte a esto. Tengo que controlar esto, porque si no me controla a mí. ¿Alguno más? La comida también ha sido, en algunos casos, para mí, un mal hábito. Comer de manera desenfrenada, mal, no guardar tiempo para buscar a Dios, ayunar. Son cosas que a mí me ha llevado también a llevar una vida descontrolada. ¿Alguien más quiere compartir algún mal hábito que deberíamos cambiar? El juzgar unos a otros. ¿Qué más? Tenemos que sentirnos identificados. Aquí somos todos igual de pecadores. Que nadie se sienta... Sí. YouTube, por ejemplo. Sí. Es un peligro YouTube, ¿eh? Ten cuidado con YouTube, que los vídeos cortos esos no vienen de Dios. Eso no es bueno. ¿Qué más decías? Sí. Los gritos. Pablo le dice que quitad los gritos de entre vosotros. Los gritos, la ira, ¿verdad? Airaos, pero no. Eso es un hábito que te va a llevar a pecar. Entonces, evítalo. ¿Alguna cosa más? Si no, tengo una lista ahí. Si alguien quiere leer los versículos, lo podemos leer también. Sí, Patricia. La pereza. Otro, me siento identificado con la pereza. Yo soy muy perezoso. Y es un hábito que tengo que cambiar. Tengo que ser disciplinado para levantarme, para leer, para ayudar a mis hijos a ser disciplinados también. Es un hábito que tengo que cambiar, que tengo que matar. La pereza. Gracias, Patricia. Gracias. Sí. Bueno, hay que buscar buenos hábitos en buenos momentos para que se conviertan en buenos hábitos. Pero... Exacto. No coger el mal hábito de leer cuando no toca, tío. Es que te vas a quedar dormido, pues no lea en ese momento, ¿verdad? Puedes hacer muchas cosas, pero el momento que coges la palabra, quieres estudiar. Tienes que estar lúcido, sí. Totalmente. El hábito de leer cuando no estás bien, eso hay que cambiarlo. ¿Algún hábito más? ¿Queréis alguno leer los textos que he dicho? ¿Vale? El no pensar las cosas, ¿verdad? El hacer las cosas así a la desesperada y ser insensato. ¿Sí? ¿Te entiendo más o menos bien? Son hábitos que hay que cambiar. El pensar dos veces, ¿no? Antes de decir las cosas. Sí. El orgullo. Hermana, yo lucho. De momento habéis clavado todas. Yo lucho mucho con mi orgullo. Yo tengo un problema de creerme muy autosuficiente. Y muchas veces haberme dado cuenta de que necesito más a Dios de lo que yo me creo.
Muchísimo más. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Aquí somos todos pecadores, ¿eh? Aquí está Jesús en medio y nadie te va a acusar. Nadie te va a condenar, no te preocupes. ¿Vale? Perfecto, ¿no? Y que los demás tienen la culpa. Ajá. Claro, a partir de ahí juzgar a los demás Sí. y no verme faltas que tengo y que ir acusando a los demás que no son perfectos, que no están, que tú eres espiritual y que no sé qué. Sí, 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 sí. Genera un prejuicio que se vuelve un pecado. Patricia, José Luis, el ego, el que es superior, ¿verdad? Sí, José Luis. Que llega una compañera nueva y uno quiere que porque ella lleva 2 días más ahí, Crees es superior, mejor. uno sabe todo y Sí, acompañar y pensar que uno ha pasado ese proceso. Entonces, sí. muchas veces el ego es muy malo. Esos pensamientos el Señor los tiene que cambiar y son hábitos de pensar de esa manera que tenemos que quitar. José Luis. No, yo lo que entiendo de lo que ha dicho es que realmente podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos. Para el Señor, ¿eh? Sí, sí, sí. Algo, quizás que nos conformamos o que nos relajamos o que no damos lo que tenemos que dar. Sí, sí. Entonces, si pudiésemos hacer la mitad de lo que hacemos, yo creo que haríamos mucho. Sí. Yulisa, ya terminamos. La falta de pedir perdón. Wow. Wow. Me gustan las palabras como lo has dicho, no hay cómo resumirlo. La falta de capacidad de pedir perdón. La falta de capacidad de pedir perdón. Eso es un hábito. Debería ser un hábito, ¿verdad? El pedir perdón. El reconocer la culpa, el humillarnos, ¿verdad? Y pedir perdón. Entonces, hemos reconocido los hábitos malos que nos llevan al pecar, ¿vale? ¿Qué hay que hacer con esos malos hábitos? Pero, exacto. Cuidado, una cosa es el pecado, ¿vale? Cuando ya has pecado y has cometido algo, pero el hábito que te lleva a pecar no necesariamente es un pecado. Los malos hábitos que hay que hacer, decía la palabra, dar muerte. Dar muerte. ¿Cómo quitamos, cómo damos muerte a los malos hábitos? Otra manera práctica de aterrizar la predicación. ¿Cómo quitamos? Por ejemplo, orando. ¿Qué más? Ayunando. Fíjate, Jesús era muy práctico en esas cosas. Fíjate lo que dice Jesús. Por tanto, si tu mano o tu pie. ¿Os acordáis, eh? Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida eterna cojo o manco, que con 2 manos o 2 pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, Jesús es muy práctico, ¿eh? Con Jesús no hay sácatelo. En serio, ¿cómo me saco yo un ojo? De eso hablaba Jesús. Nos da la creatividad y la capacidad de tomar decisiones, de cambiar nuestros hábitos, matando cosas que nos están llevando a pecar. Si tú estás dedicando horas a algo que no te hace bien, corta eso. Córtalo y échalo de ti. Es mejor entrar en el cielo sin iPhone, ¿sí o no? Que ir al infierno con él, ¿sí o no? Amén. Es mejor entrar al cielo sin YouTube, sin Facebook, sin Instagram, sin TikTok, ponle el nombre que quieras. Es mejor ir al cielo sin pelearte con tu marido esa noche y pedirle perdón, o con tu mujer esa noche, oye, échalo de ti, córtalo. Jesús es muy práctico. No se refería a las manos y a los ojos, ¿vale? Pero nos da la libertad de que escojamos cómo queremos hacer eso. Hazlo, toma una decisión. Oye, cuentas con la ayuda del Espíritu Santo. Pídele consejo. Hay que robarle tiempo a tiempo. ¿Cómo le podemos robar tiempo a tiempo? Robarle tiempo a coche, Ujú, robarle tiempo a serie, exacto. robarle tiempo a Netflix, robarle tiempo a ver Al fútbol, Exacto. no sé cuál Entonces hay que robarle tiempo a tiempo. Todos podemos Ujú. robarle tiempo a tiempo. Todos estamos. Es nuestra comodidad la que tenemos que llevar
Ahí. Para no dejar Y rendirlo. que me- Y rendirlo. Amén. Vamos a terminar. Tengo los puntos ahí. Tony, si me los puedes poner. Hemos visto, primer punto, estar convencidos, estar seguros de nuestra identidad de libres. Identidad de libertad. No ha venido Jesús a condenarnos, sino a hacernos libres del pecado. Empieza por ahí, ¿vale? No te condenes tú a ti mismo. Luego, vive en el Espíritu. ¿De qué manera? Renovando nuestra manera de pensar. Cambia los pensamientos. Deja que el Espíritu Santo llene tu cabeza de pensamientos según la palabra. Quita cosas para ocuparla con otras buenas. Otra manera, muere para vivir. Deja morir las cosas, los hábitos que te están llevando a pecar. Esos son los tips para no pecar, ¿eh? No estoy descubriendo nada nuevo. ¿Verdad que no? ¿Habéis escuchado esto ya antes? Vale. Pues que el Espíritu Santo nos confirme estas cosas. Y por último, para terminar, cerrando bien, la seguridad. Estar convencidísimos, segurísimos, 100% firmes de tres cosas. Que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos hijos y que nuestro futuro es glorioso. ¿Lo leemos y terminamos aquí? Versículos 9 al 11, por favor. Porque no adulterarás, no matarás, Romanos 8, 9. Si alguien lo tiene, que lo lea, luego la Andrea lee otro. 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fijaros cómo repite, el Espíritu que mora en vosotros, el Espíritu que está en vosotros, el Espíritu que vive en vosotros. Una y otra vez diciéndolo, ¿verdad? Y no me había fijado, hasta que lo he leído en el comentario, no me había fijado en la importancia del versículo 9. Lo importante que es. Fíjate, dice algo que pasa por alto. Dice, si alguno no es de Cristo, el Espíritu de Cristo no está en él. El Espíritu de Cristo, perdón, versículo 9, a ver que lo leo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, de Cristo. Y dices, ¿vale? ¿Y eso a mí qué ¿a mí qué? Si alguno no tiene el Espíritu, pues no es de Cristo, ¿vale? Pero invierte eso. Si alguno es de Cristo, ¿qué tiene? El Espíritu de Cristo. Esto, seguimos, ¿vale? Perdona, Patricia, seguimos. Esto es súper importante, súper mega importante. Si alguno está en Cristo, tiene el Espíritu de Cristo. Esto es transformador. No hay una verdad fuera de esa. Si alguno entrega su vida a Cristo, si alguno se rinde a Cristo, ¿Cristo qué hace? Deposita en él su Espíritu Santo. Si tú dudas de eso, te va a ser muy difícil dejar de pecar. Si de verdad no te crees eso, te va a costar dejar de pecar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo mora en ti. Si tú te has rendido tu vida a Cristo, el Espíritu de Cristo mora en ti. El que es de Cristo tiene el Espíritu de Cristo. Tenemos que estar seguros de eso. Quédate con esta frase. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Cristo te entrega su Espíritu a ti. Tú le entregas tu vida y Cristo te entrega su Espíritu. Eso es lo primero. La seguridad de que el Espíritu mora en nosotros, en mí. Segundo, estamos seguros, convencidos de que somos hijos de Dios. Versículos 14 al 17. Ahora sí, ¿lo tienes, Andrea? Venga. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a papá. Hasta el 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. El Espíritu
de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos. Hijos. ¿Qué significa dar testimonio? En un juicio, el que testifica de algo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decir la verdad, tiene que dar pruebas, hechos, ¿verdad? Evidencias de algo. Y el Espíritu de Dios da pruebas, hechos, evidencias de algo. Y os lo voy a nombrar de cuatro maneras. Una evidencia de que el Espíritu de Dios mora en ti y te confirma que eres hijo de Dios. ¿Quieres dejar de pecar? ¿Sí o no? ¿A que no se peca a gusto ya cuando no tienes el Espíritu de Dios? ¿A que molesta? ¿A que incomoda? ¿A que hay algo que te duele? Es el Espíritu de Dios que se está doliendo. De eso se trata. El Hijo de Dios, si peca, acude otra vez a Jesús, pide perdón, se levanta e intenta dejar de pecar y huye del pecado. Esa es la diferencia de los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El Hijo de Dios se puede caer, pero se va a levantar por la gracia de Dios en el nombre de Jesús y va a seguir huyendo del pecado. El pecado queda para atrás, tú corre, deja de pecar. Tú quieres dejar de pecar, quieres cambiar los malos hábitos. ¿Sí? Esa es la primera evidencia. Segunda evidencia, no recibimos un espíritu de miedo. ¿A que no? No recibimos un espíritu de temor. Recibimos un espíritu de libertad, de poder. ¿Qué dice? Si vivís conforme al espíritu, estábamos leyendo el 14, ¿verdad? No habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque habéis recibido el espíritu de adopción. De adopción. No recibimos un espíritu de temor. Y si no sentimos temor, ¿qué sentimos? Seguridad, confianza, ¿verdad? Ese es el espíritu. Eso es lo que genera el espíritu. Si tú te acercas a Dios con confianza, significa que tienes el espíritu. El espíritu está dando testimonio de que mora en ti. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente? La tercera evidencia que da el espíritu. El espíritu cambia nuestra relación con Dios. Y la relación que antes era de temor, de miedo, ahora es una relación de padre a hijo. De padre a hijo. Solo el que tiene el Espíritu de Dios puede acercarse al Padre con confianza, sin miedo, y decirle, Abba, Padre. Abba, Padre. Papá, Dios, Padre celestial, que estás en los cielos. El Espíritu Santo cambia nuestra relación con Dios. Ya no es miedo, es libertad. Ya no es temor, es tu Padre. Es tu Padre que te ama. Y por último, el Espíritu genera en nosotros una esperanza de la gloria que está por venir. Si tú tienes algo en tu interior que apunta hacia el futuro, es que el Espíritu Santo te está apuntando para allá, que es ahí donde vamos todos. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ese es otro testimonio, es otra evidencia, es otra prueba de que el Espíritu Santo mora en ti. Y siguiendo con esto, que alguien me vuelva a leer el 17, por favor. Y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. El espíritu de adopción. ¿Sabéis que un romano en aquella época, la carta es a los romanos, a la gente que vivía en Roma? En aquella época, cuando uno adoptaba a un hijo, no es como las películas de hoy en día. ¿Habéis visto los hijos adoptados de las películas? Tipo Harry Potter, que vive debajo de la escalera, en una cosita así como muy... Es el raro de la familia, ¿no? El hijo adoptado, el que ha venido, pero no es de la familia realmente. No. Cuando Pablo está escribiendo esto, sabe quién escribe y sabe que cuando en aquella cultura, cuando se adoptaba un hijo, se le daba el nombre de la familia. Ese hijo tenía el derecho como hijo legítimo de la familia. Ese hijo iba a heredar todo lo que era de su padre. Eso significa ser adoptados por Dios. Seremos coherederos con Cristo. Llevamos el nombre de la familia de Dios. Si reflexionamos en estas verdades, si cambiamos malos hábitos, si dejamos que el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar,
si estamos convencidos de que el Espíritu mora en nosotros, de que somos hijos de Dios, ¿y a dónde vamos? Estoy seguro que podemos ir dejando de pecar cada vez más. ¿Sí? Amén. Yo creo que esta palabra nos tiene que confrontar de alguna manera. Aquí nos hemos expuesto, hemos hablado de nuestros malos hábitos, de cosas que tenemos que cambiar. Y esto, la palabra de Dios, es para todos. Es para, desde el más mayor, ¿os acordáis de aquella escena? El que más pecado acumula, hasta el más joven. El que lleva más años en la fe, el que lleva más años en el Señor y que sigue queriendo agradar a Dios en una vida de santidad, que le pide ayuda al Espíritu Santo día tras día. Esta misma palabra es para todos aquellos que a lo mejor llevan poco tiempo en el Señor, que se acaban de convertir, hace poco que se han bautizado, que han dado ese paso de fe, pero quieren salir del capítulo 7 de Romanos, que quieren pero no pueden. Y ahora ya tienen claves, ya tienen recursos, tienen el Espíritu Santo de Dios para poder llevar una vida de santidad. Pero también es una palabra que habla a aquellos que no han experimentado el arrepentimiento a los pies de Jesús. Si no has experimentado la sensación de pecado, de haber pecado, ese peso de presentar delante de Dios humillado, avergonzado de saber que has fallado a Dios, en esta mañana el mismo Espíritu Santo puede convencerte de eso. Quisiera pedir al equipo de alabanza que nos ayude. Yo quiero terminar este tiempo adorando al Señor como iglesia en un modo de oración, pidiendo que el Espíritu trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, de todos, desde el más mayor en el Señor, desde el más viejo, del que tiene más años en la fe, hasta el que acaba de convertirse, incluso el que está a punto de dar un paso de fe y creer en el Señor Jesucristo. Vamos a pedir al Señor que nos siga renovando nuestra manera de pensar y que nos ponga la manera del Espíritu, la mentalidad del Espíritu Santo. Que no nos quedemos estancados. Yo no quiero quedarme estancado, creyendo que ya lo que tenía que aprender ya lo sé y no tengo nada más que aprender. El Espíritu Santo no tiene nada más que enseñarme. No. Tiene mucho que enseñarme. No dejéis que otras voces os distraigan ahora, ¿eh? El Señor sabe las cosas, prepara los momentos y ahora es cuando cualquier cosa te va a quitar la atención. No lo permitas. No lo permitas. Quita ese mal hábito y céntrate e intenta escuchar la voz de Dios. Conéctate, intenta escuchar la voz del Espíritu Santo. Estamos orando, estamos agachando nuestras cabezas, estamos alineándonos con esta palabra y pidiendo al Señor que renueve nuestra manera de pensar. No queremos quedarnos estancados en lo que creemos que sabemos. Para los que hacen poco que se han convertido, yo quiero invitarte a que empieces a morir a tus malos hábitos. A los malos hábitos que te impiden agradar a Dios, que te impiden llevar una vida de santidad. Cosas que todavía no has dejado. Vicios, costumbres, amistades. Que el Espíritu Santo te dé el poder, la capacidad de tomar decisiones y cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos. Y para aquellas personas que a lo mejor están con nosotros hoy y todavía no son morada del Espíritu Santo, porque no han experimentado el arrepentimiento de estar a los pies de Jesús, como esa mujer que sabía que era pecadora, sabía que merecía morir, pero encontró el perdón de Jesús. Jesús no le condenó. Si te sientes cómodo, ponte de pie conmigo y vamos a terminar cantando esta canción y siguiendo en este tiempo de oración. Y en esta mañana, cierra tus ojos si quieres, en esta mañana te pedimos, Señor, que tu palabra nos hable. Señor, te pedimos ayuda. No queremos estancarnos en el capítulo 7, en esas luchas constantes, Señor, con el pecado.
Señor, queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo. Señor, queremos no quedarnos estancados en lo que ya sabemos, Señor, sino conocer más de ti. Que nuestra mente esté llena de tus palabras. Señor, queremos dar pasos de fe y cambiar malos hábitos, dejar morir la naturaleza pecaminosa, Señor. Porque hay un espíritu que muere en nosotros, Señor, que ya no nos deja pecar a gusto. Señor, hay cosas que necesitamos cambiar. No sentimos cómodos con esta vida que tenemos. Queremos cambiarla, Señor, para agradarte, porque hay un deseo genuino de agradarte, Señor. Señor, y en esta mañana, si hay alguien que todavía no ha tenido un encuentro con Jesús, el Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, puede hacer una obra de salvación. Querido mío, si es la primera vez que escuchas una palabra que viene de la Biblia, un mensaje que viene de la Biblia, que sepas que no son solo palabras, es el Dios que está hablando a tu corazón en esta mañana. Si sientes una sensación de vergüenza, de que realmente te sientes identificado con esa mujer pecadora, porque tú también has pecado igual que todos nosotros, quiero que sepas que el Dios para que yo trabajo no te condena. Y yo tampoco puedo condenarte. El Dios para que yo trabajo quiere salvar tu vida. Porque lo hablamos en serio. Es mejor ir al cielo sin iPhone que ir al infierno con él. Es mejor ir al cielo muriendo aquí cosas que me hacen daño que ir al infierno toda la vida. Así que, Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones en esta mañana, a partir de hoy, en lo que sigue de semana y en el resto de nuestras vidas, confirmando estas palabras, Señor. Queremos estar convencidos, seguros, Señor, de nuestra identidad en ti, como libres del pecado, para dar mi vida al que me salvó. Señor, como hijos tuyos, con ese espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, Señor, y con esa confianza, Señor, de que un día, en breve, falta poco, estaremos contigo en la gloria, Señor. Porque tenemos el nombre de nuestro Papá de Dios, tenemos el nombre de la familia, por la identidad que has puesto en nosotros. Te adoramos, Señor. Adoramos al Señor juntos en esta mañana con esta canción, nos sentimos identificados con ella.